Hola, espero que estén bien. Mi nombre es José Parra, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la contaminación del aire. Se define como aquella forma de contaminación que se presenta en la atmósfera o en el aire, sustancias en una cantidad que implique una molestia o riesgo para la salud de los seres vivos, dañando así los recursos naturales o alterando el equilibrio ecológico del planeta. Históricamente, el desarrollo industrial aceleró la emisión a la atmósfera de cantidades de sustancias gaseosas y partículas procedentes de la producción y del uso de combustibles para obtener energía y la transportación. Por consiguiente, representa un efecto vertiginoso que se presenta en grandes proporciones debido a las características de sus contaminantes. Algunas tecnologías para controlar las emisiones de contaminantes del aire no requieren equipo adicional, mientras que otras requieren controles adicionales. Los controles adicionales son controles que se agregan a un proceso que produce contaminación para destruir o capturar contaminantes. La elección de la tecnología para controlar las emisiones contaminantes de una fuente depende de muchos factores. El más importante es si el contaminante es un gas o una partícula. Los contaminantes gaseosos incluyen óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos volátiles orgánicos. Muchos contaminantes peligrosos son gases. Los contaminantes líquidos y sólidos llamados partículas incluyen polvo de cemento, humos, cenizas volátiles y humos metálicos. Las técnicas para limitar la emisión de contaminantes del aire sin el uso de control agregado son cambio de proceso, cambios de combustible, buenas prácticas de operación y cierre de planta. Estos métodos de control se aplican tanto para los gases como para las partículas. Por ejemplo, un cambio de proceso puede ser la conversión de una fuente de energía que emplea combustibles fósiles en una que usa energía solar o hidroeléctrica. También tenemos cambios de combustible, donde a modo de ejemplificar, tendríamos el uso de carbón con bajo contenido de azufre para reemplazar al carbón con alto contenido de azufre. Esto reduciría la cantidad de emisión de dióxido de azufre. Otro ejemplo de cambio de combustible sería sustituir el carbón por gas natural, que es menos contaminante. Las buenas prácticas de operación integran medidas de sentido común como por ejemplo el cuidado y mantenimiento apropiado de un equipo, y una ejemplificación de esta técnica es la inspección y mantenimiento regular para afirmar que no haya fuga de compuestos orgánicos volátiles en una planta química. Un programa de inspección regular con dispositivos simples para la detección de fugas junto con un veloz sistema de compostura y mantenimiento puede minimizar en enorme medida esta fuente. Además de la reducción de emisiones, las buenas prácticas de cuidado y mantenimiento también disminuyen los costos al evitar la pérdida de material costoso. Por último, el cierre de plantas es una técnica eficaz para minimizar la contaminación para la reducción de esta. Además, es eficaz sustituir plantas viejas por instalaciones modernas. Para los efectos de la contaminación del aire sobre la salud humana podemos distinguir varios grupos de enfermedades causadas por este tipo de contaminación, las cuales son enfermedades cardiorrespiratorias. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de padecer estas enfermedades: asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica y neumonía. Enfermedades dermatológicas. La contaminación atmosférica también afecta negativamente la piel, favoreciendo el envejecimiento prematuro, la deshidratación, la formación de acné, dermatitis atópica y psoriasis. Para los efectos de la contaminación del aire sobre la visibilidad, tenemos que la contaminación del aire reduce la visibilidad a menudo con lo que se denomina niebla o smog. Las partículas absorben algo de luz, otro poco se dispersa antes de que lleguen los transeúntes. Es por eso que ciertos tipos de partículas como los sulfatos dispersan más la luz, especialmente en condiciones de humedad. Esta niebla puede reducir la visibilidad de millas, kilómetros a yardas
incluso metros. Las montañas y edificios alguna vez pueden ser visibles a simple vista al verse bloqueadas por completo. Una de las consecuencias del smog es que en un área determinada afecta el clima de dicha área. Ciertas partículas oscuras como el carbono absorben la radiación solar y disipan la luz solar, lo que da como resultado la neblina característica que llena los cielos de las megaciudades de todo el mundo. Esta niebla reduce la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra, a veces en un 35%. Aireación y sus aplicaciones. La aireación es un proceso mediante el cual el agua se pone en contacto directo con el aire para modificar las concentraciones de los compuestos volátiles contenidos en la mezcla. Durante el proceso de aireación, el oxígeno transforma los compuestos ferrosos y manganosos disueltos en hidróxido férrico y mangánicos insolubles. Las funciones más importantes de la aireación son transferir oxígeno al agua para aumentar el OD, o la demanda de oxígeno, disminuir la concentración de CO2, disminuir la concentración de sulfuro, remover gases como metano, cloro y amoníaco, oxidar hierro y manganeso, remover compuestos volátiles orgánicos y remover sustancias volátiles productoras de malos olores y sabores. Este proceso es utilizado principalmente para cuando se necesita airear adecuadamente los estanques y lagos. Debemos incluir difusores de burbujas finas y mejorar la circulación para aumentar la transferencia de oxígeno atmosférico al agua. La turbulencia superficial aumenta el área de superficie disponible en contacto con la atmósfera y permite una mayor transferencia de oxígeno. El aumento de la circulación distribuye uniformemente el oxígeno a todas las zonas dentro del estanque. También la aireación es importante para las granjas de camarones, ya que mantiene el oxígeno disuelto durante la noche después de que se detiene la fotosíntesis. Al levantar la parte superior de la columna de agua hacia el aire y rociarla, se introducen moléculas de oxígeno adicionales entre las del agua, manteniendo así los niveles de demanda de oxígeno en niveles seguros. Para el tratamiento de aguas residuales, la aireación de aguas residuales es el proceso de agregar aire a las aguas residuales para permitir la biodegradación aeróbica de los componentes contaminantes. Es una parte integral de la mayoría de los sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales, a diferencia del tratamiento químico, que utiliza productos químicos para reaccionar y estabilizar contaminantes en la corriente de aguas residuales. Y en el campo de la acuicultura, ya que todos los elementos esenciales en el agua, el oxígeno se encuentra en el suministro más corto. Al oxígeno no le gusta el agua y el oxígeno no tarda mucho en agotarse. Es nuestro trabajo asegurarnos de que se reponga continuamente. La vida silvestre y las plantas dependen mucho de la cantidad de aire disponible en el cuerpo de agua. Mecanismos de transferencia de oxígeno. Este se da en tres etapas. La primera etapa, las moléculas son transferidas a la superficie del líquido, recibiendo en condiciones de saturación o de equilibrio en la interfase. La velocidad de transferencia es muy rápida y la película gas líquido es muy fina, estimada de por lo menos 3 moléculas por espesor. La segunda etapa, aquí las moléculas de oxígeno atraviesan esta película por difusión molecular. Y la tercera etapa, el oxígeno se dispersa en el líquido por difusión y convección. Tipos de aireación. Aireación mecánica. Se consigue utilizando la energía mecánica para provocar la ruptura de la fase líquida en gotas. El procedimiento es sumamente sencillo, pero no suele utilizarse con frecuencia. Se agita el líquido con mezcladores mecánicos mientras el líquido recibe la infusión de aire purificador. Cabe destacar que para este tipo de aireación se eliminan componentes volátiles, pero el porcentaje de eliminación está limitado entre el 50 y el 80%. Otro tipo de aireación es la aireación difusa. El agua se colecta en depósitos con difusores en sus bases. El aire comprimido se fuerza al interior del sistema a través de los difusores. Este aire forma burbujas a través del agua, mezclando el agua y el aire y transfiriendo los contaminantes del aire
o más a menudo introduciendo oxígeno en el agua. Los sistemas de aire difuso tienden a tener problemas de acumulación de partículas, bacterias que producen corrosión y otros contaminantes, los cuales pueden obstruir un sistema y detenerlo. El aire debe someterse a presión considerable para hacerlo llegar al fondo de la laguna de difusión. Por este motivo, los sistemas de difusión están limitados a relaciones aire-agua relativamente bajas. También tenemos la aireación por bandeja. Los sistemas de aireación de bandeja distribuyen los materiales aglutinantes simples, como el carbón triturado, un material rico en carbono producido con carbón vegetal o roca en una secuencia vertical. El agua se suministra desde la parte superior de una torre. Se desparrama para aumentar el área de contacto. Se deja escurrir a través de pequeñas aberturas en la parte inferior de cada bandeja. Cuando el agua cae de una bandeja a otra y salpica sobre el material aglomerante, ésta encuentra el aire. El flujo de aire en estos sistemas se puede impulsar agresivamente por medio de un compresor eléctrico de aire o más, frecuentemente mediante el aprovechamiento de las corrientes de aire naturales. Y también tenemos la aireación mediante torres de rectificación. Los sistemas de aireación de torres de rectificación, debido a que pueden alcanzar elevadas relaciones aire-agua y la eliminación de casi un 99%, son una opción popular para eliminar solventes volátiles de los medios de agua subterránea. Estos utilizan una torre de 5 a 12 metros equipada con un distribuidor en la parte superior. El distribuidor introduce agua de manera uniforme desde la parte superior de una torre equipada con componentes plásticos, cerámicos o metálicos, diseñados para maximizar el contacto aire-agua. El aire se empuja o se succiona hacia arriba a través de la torre y en contra de la dirección del flujo de agua. Una bomba en la base recolecta y elimina el agua tratada. No obstante, que se basa en un principio sencillo. Los sistemas de torre de rectificación, al igual que otros sistemas de extracción con aire, tienden a obstruirse debido a la acumulación de partículas, bacterias y productores de óxido y la precipitación del carbonato cálcico. Diseño de sistema de aireación difusa Eckenfelder. La ecuación de diseño es la siguiente, donde N refleja el rendimiento en libras de oxígeno por hora en unidad de aireación. C, N, M y P son las constantes características del equipo de aireación, generalmente en unidades inglesas. G es el flujo de aire medido en pies cúbicos por minuto, en condiciones estándar, por unidad de aireación. H es la profundidad del agua medida en pies. W es el ancho del tanque de aireación, también medido en pies. Alfa es la relación de la tasa de transferencia de oxígeno del agua residual a agua potable. T es la temperatura medida en grados Celsius. C sub SM es la concentración de saturación de OD en agua residual a la profundidad de la mitad del tanque, medida en miligramos litro. Cl es la concentración de OD en el agua, también medida en miligramos litro. El término que se indica en la imagen representa para este caso el coeficiente de transferencia de oxígeno K sub L, y podemos ver cómo se pueden determinar los demás parámetros de la fórmula, donde C sub S es la concentración de saturación de OD en la superficie, medida en miligramos litro. PB es la presión absoluta a la profundidad del difusor, medida en PSI. P es la presión barométrica ambiental, también medida en PSI. H es la sumergencia del difusor, medida en pies. O T es el contenido de oxígeno en el aire de salida, medida en porcentaje en volumen. Y es la fracción decimal de oxígeno transferido en agua. Como consideración final, el ancho máximo debe ser el doble de la profundidad para este sistema. Y los sistemas con burbujas de un mayor tamaño tienen una menor eficiencia en el proceso, pero estos necesitan menos mantenimiento. Tipos de contaminantes. Empezamos por el CFC. Desde los años 60 se ha encontrado que los clorofluorocarbonos,
CFC, también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos. Contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como incrementar el efecto invernadero. El Protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de estos productos utilizados en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder conductor. Son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los aparatos viejos, utilizados como propelente en aerosoles. Una parte se libera en cada utilización. Los aerosoles utilizan ahora en adelante otros gases sustitutivos, como por ejemplo el CO2. También tenemos al monóxido de carbono, que es uno de los productores de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. Cada año aparecen varios casos de intoxicación mortal a causa de aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal ventilada. La contaminación atmosférica, los motores, por ejemplo, los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono a la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de gas, hasta llegar a una concentración de 50 a 100 partes por millón, tasas que son peligrosas para la salud de las personas. También tenemos el dióxido de carbono. La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía, y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra. El efecto invernadero, la amplitud con la que este efecto puede cambiar el clima mundial depende de los datos empleados en un modelo teórico. De manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima y otros que señalan efectos climatológicos limitados. La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono, como son el océano profundo y los sedimentos. También tenemos el monóxido de nitrógeno, también llamado óxido de nitrógeno 2. Es un gas incoloro y poco soluble en agua, que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en dióxido de nitrógeno, NO2, y posteriormente en ácido nítrico, HNO3, produciendo así lluvia ácida. También tenemos el dióxido de azufre, que la principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la contaminación del carbón, que contiene azufre. El CO2 resulta de la combustión del azufre al oxidarse en forma de ácido sulfúrico, H2CO4, un componente de la lluvia ácida que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han hecho contacto con las hojas. El CO2 también ataca los materiales de construcción que suelen estar formados por minerales carbonatados como la piedra caliza o el mármol, formando sustancias solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios o esculturas. Control de la contaminación de gases. El método más común de control de contaminantes gaseosos es la adición de dispositivos
de control agregado para destruir o recuperar un contaminante. Las técnicas de control agregado son la combustión, absorción y condensación, por nombrar algunas. Los dispositivos de combustión incluyen equipos tales como incineradores térmicos y catalíticos, quemadores, calderos y calentadores industriales. Entre las principales técnicas y dispositivos para el control de contaminantes gaseosos primariamente tenemos a los incineradores termales que se usan frecuentemente para controlar la emisión continua de compuestos orgánicos volátiles. En general, la incineración destruye gases y desechos sólidos mediante la quema controlada a altas temperaturas. Cuando los incineradores termales se operan correctamente, pueden destruir más del 99% de los contaminantes gaseosos. Para la incineración termal es importante que el flujo de vapor del incinerador tenga una tasa de flujo y concentración constante del gas combustible. Estos dispositivos no son adecuados para flujos fluctuantes de vapor porque la eficiencia del proceso de combustión depende de la mezcla apropiada de vapores y un tiempo específico de permanencia en la cámara de combustión. Mientras que los incineradores catalíticos son similares a los termales e incluyen un catalizador para evaluar el proceso de combustión. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química sin que la reacción cambie o consuma dicha sustancia. Los catalizadores permiten que el proceso de combustión ocurra con temperaturas más bajas, lo que reduce el costo de combustible. Cuando se usa un incinerador catalítico, se obtiene una eficiencia de destrucción mayor del 95%. Si se emplea un volumen mayor de catalizadores o temperaturas más altas, es posible alcanzar una mayor eficiencia. Los incineradores catalíticos son más convenientes para las emisiones con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles. Llamas. Las llamas se usan comúnmente para la disposición de gases residuales durante alteraciones del proceso, como los que se dan cuando se inicia o concluye un proceso. Las llamas son básicamente dispositivos de seguridad que también se usan para la destrucción de emisiones de desechos. Una llama se puede usar para controlar casi cualquier emisión que contiene compuestos orgánicos volátiles. Las llamas se pueden diseñar para manejar desechos que tienen fluctuaciones en la tasa de flujo y en el contenido de compuestos orgánicos. La eficacia de la destrucción de las llamas es de aproximadamente 98%. Calderas y calentadores industriales. Las calderas y calentadores industriales se usan comúnmente para generar calor y energía. Su principal propósito es contribuir a las operaciones de la planta. Su uso como dispositivo para el control de la contaminación es secundario. Las calderas y calentadores industriales se usan para el control de la contaminación solo si los contaminantes afectan el desempeño de las unidades. Un flujo contaminante puede servir como combustible suplementario para la caldera o calentador si su poder calorífico es adecuado. Todos los compuestos orgánicos volátiles tienen diferente poder calorífico. Si el flujo contaminante es grande y el poder calorífico es alto, el flujo contaminante puede ser la fuente primaria de combustible para la caldera o calentadores. Los compuestos orgánicos volátiles con bajo poder calorífico también pueden ser descargados en la caldera o el calentador si la tasa de flujo es lo bastante pequeña como para no afectar el desempeño de la unidad. Cuando las calderas y calentadores se emplean como dispositivos para el control de emisiones, pueden proporcionar una eficacia de destrucción mayor de 98%.
Absorbedores. La absorción es el proceso mediante el cual un contaminante gaseoso se disuelve en un líquido. El agua es el absorbedor más usado. A medida que el flujo de gas pasa por el líquido, este absorbe el gas de la misma manera como el azúcar es absorbido en un vaso de agua. Cuando este se agita. La absorción se usa comúnmente para recuperar productos o purificar gases con alta concentración de compuestos orgánicos. Un problema potencial con la absorción es la generación de aguas residuales, lo que convierte un problema de contaminación del aire en un problema de contaminación del agua. El equipo de absorción está diseñado para obtener la mayor cantidad de mezcla posible entre el gas y el líquido. También tenemos los que son llamados condensadores. Los condensadores remueven contaminantes gaseosos mediante la reducción de la temperatura del gas hasta un punto en el que el gas se condensa y se puede recolectar en estado líquido. Un ejemplo sencillo del proceso de condensación son las gotas de agua que se forman en la parte exterior de un vaso de agua fría. La temperatura fría del vaso hace que el vapor de agua del aire circundante pase al estado líquido en la superficie del vaso. La condensación se puede lograr mediante un incremento de la presión o la extracción de calor de un sistema. La extracción de calor es la técnica que más se emplea. En el control de la contaminación se emplean condensadores de contacto y de superficie. En los condensadores de contacto, el gas hace contacto con un líquido frío. En un condensador de superficie, los gases entran en contacto con una superficie fría, en la cual circula un líquido o gas enfriado, como la parte exterior de un tubo. La eficiencia de remoción de los condensadores varía de 50 a más del 95%, dependiendo del diseño y la aplicación. Problemas ambientales. La contaminación del aire tiene un gran impacto en el proceso de evolución de plantas al evitar la fotosíntesis en muchos casos, con graves consecuencias en la purificación del aire que respiramos. También la acumulación de gases en la atmósfera genera problemas ambientales con consecuencias tristemente desconocidas como la lluvia ácida, el agotamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, el efecto invernadero, etc. La concentración de estos gases en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, aumenta en promedio en un 1% al año. Este fenómeno se debe a las propiedades de ciertos gases, como por ejemplo el mencionado dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los clorofluorocarbonos, para atrapar el calor del sol en la atmósfera, evitando que regrese al espacio después de ser reflejado por la Tierra. La contaminación del aire contribuye a la formación de lluvia ácida, la precipitación atmosférica en forma de lluvia, la escarcha, nieve o niebla, que se liberan durante la combustión de los combustibles fósiles y se transforman por contacto con el vapor de agua en la atmósfera. La lluvia ácida afecta la cantidad de químicos en los suelos y el agua dulce, afectando las cadenas alimenticias.